Xavier Araquistáin, que no es Javier, como nos explicaban. Xavier no es la traducción vasca del español Javier. Es feminista, comisario y crítico de arte. Fue director del Centro Cultural Montermoso, Culturunea, durante el quinquenio 2007-2011, etapa en la que el centro fue pionero en el desarrollo y la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos del arte, el pensamiento y la cultura contemporáneos en España. También me voy a permitir presentar con mayor amplitud el trabajo que ha realizado Araquis en este último tiempo. De 2001 a 2003 fue responsable de la programación paritaria de la sala de exposiciones de la Fundación Bilbao Arte Fundazioa. Entre 2003 y 2006 dirigió las mesas de debate sobre arte y feminismo en los foros de expertos en arte contemporáneo de la Feria Arco, uno de cuyos resultados fue la proclamación del Manifiesto Arco 2005, que demandaba a las administraciones públicas medidas prácticas para incrementar la igualdad entre los sexos en el campo del arte. Este manifiesto fue firmado, entre otras, por Amelia Valcárcel, Linda Nochlin, María Ruido, Ute Meta-Bauer, Cabello Carceller, Esther Ferrer, Rosa Martínez, Eulalia Baldocera, es decir, estamos viendo importantísimas figuras del campo del arte, tanto de la teoría como de la práctica artística. El manifiesto inspiró el artículo 26 de la Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Entre sus proyectos curatoriales se cuentan Transsexual Express en 1999, que incorporaba la cuota de sexos como criterio curatorial y en la que se exploraba la construcción cultural de las categorías de sexo, género y sexualidad en la producción artística del contexto vasco del momento. Durante el año 2000 y junto a Rosa Martínez, la exposición se amplió a otros contextos y tuvo diferentes sedes. Curó asimismo las retrospectivas dedicadas al colectivo estadounidense Guerrilla Girls y al artista británico Lee Bowery, y de las exposiciones Kiss Kiss Bang Bang, 86 pasos en 45 años de arte y feminismo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, para todos los públicos en la Sala Recalde, también de Bilbao, y Switch on the Power en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en el Centro Cultural Montermoso de Vitoria-Gasteiz y en el Centro de Arte Moderno de Gran Canaria. En Montermoso comisarió exposiciones como La Mirada Iracunda junto a Maura Reilly. Tuvimos el honor y el placer de tener a Maura Reilly el año 2007 en Santiago, cuando hicimos la exposición Handle with Care. Maura acababa de inaugurar su exposición Global Feminisms en el Brooklyn Museum. Asimismo, en Montermoso curó Living Together, Estrategias para la Convivencia, junto a Emma Dexter, o What I See, Susan Hiller, junto a Beatriz Herráez. Además, Araquis ha dado conferencias sobre su trabajo y sobre las relaciones entre arte y feminismo en la Tate Modern, el Royal College of Art, el Brooklyn Museum de Nueva York, el MUAC de México, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, en Viena, en París, etcétera, etcétera. Xavier Araquistáin obtuvo la licenciatura con grado en Ciencias Sociales y de la Información en la Universidad del País Vasco, con un trabajo de investigación sobre las identidades de sexo, género en la imagen fílmica, y tiene un máster en cine por la misma universidad. Yo quisiera agradecer especialmente a Araquis porque tiene una agenda que realmente es una locura. Se va mañana temprano, va a Londres, vuelve y en fin, así que realmente logramos atraparlo y cazarlo por 3 días aquí en Santiago. Esperamos que no sea la última vez en que podamos tenerlo acá y que podamos seguir trabajando a futuro en estos temas. Así que, Araquis, muchísimas gracias y te dejo la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, como esta conferencia, estas jornadas, estas conferencias que se desarrollan a lo largo de estos 2 días, sabéis que están siendo retransmitidas en streaming. Este es el momento en el que tengo que emular a uno de los personajes más trágicos de Hollywood, Norma Desmond, de Sunset Boulevard, y decirle al señor del streaming, I am ready for my blackout. Así que si ahora me garantizas que va a estar negro y se me va a escuchar,
pues voy a agradecer la invitación al Museo de Bellas Artes. Y detrás de cada espacio conquistado para el feminismo, como nunca se le ha regalado nada al feminismo, siempre hay alguien con nombre y apellidos que ha peleado por ese espacio. Por eso quiero agradecerle muy especialmente a Soledad Novoa la invitación a formar parte de este seminario, y quiero también felicitarle a ella y a su estupendo equipo, a Cecilia Polo, a María José Cuello y a Caliusca Santibáñez, por este estupendo seminario en el que tanto estoy aprendiendo. Con un título tan atractivo, además, Historia del arte y feminismo, del discurso a la exhibición. Bueno, pues del discurso a la exhibición directamente voy a leer mi ponencia, que he titulado Montermoso 2008-2011, un modelo feminista para el campo del arte, y es una conferencia que va a repasar el marco conceptual que sostuvo el proyecto de producción, exhibición y difusión de arte y pensamiento contemporáneos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Montermoso Culturunea de Vitoria-Gasteiz en el cuatrienio 2008-2011. Un proyecto que por primera y única vez, como comentaba hace un segundo Soledad, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, incorporó a las mujeres en paridad en todos sus programas y actividades, y que se nutrió del pensamiento feminista como una fuente de conocimiento crucial para comprender las prácticas artísticas contemporáneas y las sociedades que las producen. De hecho, Montermoso fue el resultado de retener las principales aportaciones críticas que desde el feminismo se han hecho en el campo del arte desde que las mujeres se incorporaran de forma continua y masiva a la práctica y la teoría artística, con lo que en Europa llamamos la tercera gran ola del feminismo, y esto acontecía hace tan solo 40 años. En febrero de 2005 invité a un grupo de pensadoras, artistas, comisarias de arte y representantes institucionales, todas ellas de diferentes generaciones y nacionalidades, al foro de debate sobre la intersección entre arte y feminismo que por segundo año consecutivo dirigía en la Feria de Arte de Madrid, Arco. Y lo hice sabiendo que el problema del sexismo en el arte, aunque presenta especificidades disciplinares y culturales propias, supera el marco del campo artístico, al igual que supera los marcos nacionales. En aquella edición propuse el título Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en los mundos del arte, diseñando estrategias, con la pretensión de promover acciones concretas que trascendieran las habituales, aunque necesarias, elaboraciones de estadísticas que constatan la abrumadora evidencia de que las mujeres siguen discriminadas en el campo del arte en pleno siglo XXI, y que trascendieran también las igualmente habituales y necesarias tareas de recuperación de artistas olvidadas por la historia del arte oficial. Para ello, invité a ponentes que abordan las dimensiones políticas, tanto de las cifras como de las monografías. ¿Hay algún problema? Ah, pues fenomenal. Así. Vale. Pues decía, que para ello invité a ponentes que abordan las dimensiones políticas, tanto de las cifras como de las monografías, desde una perspectiva feminista. Mi propuesta partía de dos datos. Uno, que las mujeres eran y son mayoría en las facultades de Bellas Artes, y dos, que a pesar de ello la presencia de artistas en las programaciones y las colecciones de los centros de arte y de los museos seguía y sigue siendo anecdótica. Además, relacionaba estos datos con otras dos cuestiones. La primera, que organismos supranacionales como la Unión Europea y la ONU llevaban años recomendando a sus Estados miembros la adopción de medidas para corregir la desigualdad de género, medidas como la aplicación de cuotas de sexo, que estaban dando buenos resultados en áreas como la política y la empresa. Y la segunda, que incidía en que estas medidas no se estaban implantando ni parecían afectar al campo del arte. Desde su inicio, el foro suscitó un encendido debate en el que participaron tanto las ponentes como el público, un debate que rápidamente se polarizó en torno a dos posiciones. Por un lado, la que secundaban
la idea implícita en la propuesta de la convocatoria de las mesas. Esta defendía el reclamo a las administraciones públicas del establecimiento de medidas, como las cuotas de sexo en las programaciones y adquisiciones de obras de los centros de arte y de los museos, como un instrumento válido para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo del arte. Se alegaba que la mayoría de las estructuras que producen, muestran y difunden el arte en el Estado español se financian con fondos públicos y que, por lo tanto, esas estructuras eran susceptibles de adoptar medidas, como la aplicación de cuotas de sexo, que se habían ido incorporando con éxito en otros campos de actividad. Sin embargo, y desde la otra posición, se afirmaba que la aplicación de cuotas de sexo no solventaría el problema de la discriminación de las mujeres en el campo del arte, alegando que este problema es estructural y que para conseguir eliminar su sesgo sexista es necesaria una transformación completa de las instituciones artísticas y sociales. El debate fue duro, en buena parte, porque un sector del feminismo era muy crítico con lo que alrededor del año 2000 se había denominado la institucionalización del feminismo. De hecho, se habían empezado a evaluar desfavorablemente muchas de las políticas públicas llamadas de género, políticas que se implantaron desde mediados de los años 80 en el Estado español y en otros países. Más aún, incluso algunas teóricas feministas no anglosajonas cuestionaban abiertamente la misma categoría género como una categoría de análisis válida en sus propios contextos culturales. Entre estas últimas se encontraba la antropóloga feminista Lourdes Méndez, que en Una connivencia implícita, publicado ese mismo año 2005, denunciaba que la categoría género había sido adoptada sin mayor problema por las instituciones del Estado y que estaba produciendo una serie de estudios y análisis de género que la autora define como sujetos a una reflexividad institucional incapaz de superar el marco institucional que los genera y que, por lo tanto, es incapaz de eliminar el sexismo que estructura esas mismas instituciones. Para hacerlo, señalaba Méndez, era necesario aproximarse a la cuestión desde una reflexividad epistémica, que, como los estudios feministas que sí lo hacen, eran capaces de analizar la problemática de la diferencia sexual en su dimensión real. Méndez advertía que, cito, «La ilusión de que la espinosa problemática de la diferencia jerarquía entre sexos y sexualidades puede resolverse jurídicamente ha calado tan hondo que tendemos a olvidar que la desigualdad que nos atañe en tanto que mujeres sociales, al igual que aquella que afecta a lesbianas y gays, es pilar básico de un orden social, político, económico y simbólico en cuya reproducción están implicados los estados, las leyes que estos promueven y las teorizaciones científico-sociales que, referidas a estas cuestiones, son institucionalmente retenidas». Fin de cita. En ese sentido, Méndez recoge en su texto las voces de diferentes autoras feministas que, como Héritier en el 96, recuerdan que la desigualdad entre los sexos la estructura un orden sexual que las leyes son incapaces de combatir, puesto que remite a una valencia diferencial de los sexos que liga entre sí y explica el funcionamiento de los tres pilares del trípode social que para Claude Lévi-Strauss era la prohibición del incesto, el reparto sexual de las tareas domésticas y una forma reconocida de unión sexual. O que, como Douglas en el 99, piensan que las leyes contra la discriminación no sirven para nada. Las campañas sobre las mujeres maltratadas no tienen la posibilidad de ser eficaces. Lo que hace falta es cambiar las instituciones. Decía Douglas, como digo, en el 99. O como la propia Françoise Digoux, otra autora participante en el Foro de Arco, que en 2004 señalaba que, cito, «las medidas igualitarias o incluso de discriminación positiva no impiden al odor di fémina perfumar los lugares de trabajo y contratación, los locales de los partidos políticos, las escuelas, etc.». Fin de cita. Al otro lado del espectro feminista, entre las que decididamente defendían el reclamar a las administraciones públicas medidas correctoras y, en concreto, la aplicación de cuotas de sexo, se encontraba la filósofa feminista Amelia Valcárcel, que argumentaba que, cito, «hay que iluminar el déficit cualitativo más allá de la acumulación de habilidades y sobrepasando los márgenes cuantitativos de acción positiva. Interviene en la acumulación de autoridad y respeto por parte del colectivo de las mujeres
como un insumo de valor propio y, sin embargo, debe ser iluminado cuantitativamente. La cantidad está íntimamente relacionada con la cualidad. Paridad quiere decir la mitad, también en la excelencia y por una buena razón, porque las mujeres también la poseen. Fin de cita. Aunque, como esta autora ya nos recordara ya por 1980 en su emblemático artículo El derecho al mal, publicado en el Viejo Topo, la verdadera igualdad para las mujeres supone poseer ambos derechos: el derecho a la excelencia y el derecho a no ser excelente. Y cito: no reclamamos entonces nuestro mal, el mal por el que se nos ha definido, y no queremos tampoco el bien que se nos imputa, sino exactamente vuestro mal. Este es un discurso moral feminista verdaderamente universal en el que no se pretende mostrar la excelencia, sino reclamar el derecho a no ser excelente, como vuestro logos moral desde siempre ha funcionado. Fin de cita. Desde esta posición se defendió que históricamente a las instituciones se les presiona cuantitativamente para conseguir su posterior transformación cualitativa, y que en parte los propios avances que se habían conseguido en ciertas regiones del planeta en los últimos 100 años sobre las condiciones de vida de las mujeres y de otros colectivos minorizados respondían a esta dinámica. También se distinguió entre acción positiva, cuando por el bien común se promociona a quien no tiene las mismas capacidades y los mismos méritos porque no ha podido adquirirlos debido a que parte de una situación de salida desfavorable, y paridad, cuando se promociona a quien tiene las mismas capacidades y méritos, pero no accede a determinados espacios por cuestiones ideológicas, lo que, por ejemplo, ocurre en la actualidad en el caso de las mujeres. Finalmente, desde esta posición se propuso redactar y se redactó un manifiesto que recogía los postulados de la convocatoria del foro como un gesto para enunciar el malestar y denunciar la situación ante los poderes públicos. No quiero pasar por alto que en este punto, a la hora de firmar el manifiesto, el debate se enquistó y fue necesario que Ute Meta-Bauer consiguiera desbloquear la situación con estas palabras, y le voy a citar. Yo, que apruebo este texto, digamos que en un 40%, reconozco el trabajo de sus impulsoras y lo apoyo por solidaridad feminista, y cuando yo desarrolle mis discrepancias en mi propia propuesta, apelaré a vuestra solidaridad feminista para que reconozcáis mi trabajo. Fin de cita. Gracias a la invocación de la solidaridad feminista de Meta-Bauer y a las adhesiones como la de Lourdes Méndez, que aceptó la firma del manifiesto como una estrategia coyuntural, el manifiesto Arco 2005 se aprobó y firmó por todas las ponentes y la mayoría de las asistentes el día 11 de febrero de 2005. En aquel momento, desde mi punto de vista, aquellos 3 días de intenso y duro debate dejaban varias conclusiones importantes, de las que quiero destacar 2. Una, que no parecía incompatible trabajar en los 2 frentes a la vez: la crítica institucional y el trabajo institucional interno de reformas. Y 2, que el establecimiento de cuotas de sexo era compatible con otras estrategias feministas. El complejo debate político de Arco 2005 se refirió, ignoró o incluso contribuyó al debate que se ha estado llevando a cabo en el seno de la disciplina Historia del Arte desde comienzos de los años 70, cuando la tercera gran ola del feminismo hizo posible que por primera vez, hace tan solo 40 años, las mujeres se incorporasen a la práctica artística y a la teoría del arte de forma masiva y continuada. Fue, de hecho, otra ponente de Arco 2005, la historiadora USA-americana Linda Nochlin, quien, siguiendo la propuesta sobre las mujeres y la literatura que Virginia Woolf planteó en Una habitación propia, inauguró en 1971 la perspectiva feminista en la disciplina Historia del Arte, con su ya legendario artículo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, publicado en la revista Art News. Esta pregunta, y cito a Linda Nochlin, nos ha llevado a la conclusión hasta el momento de que el arte no es una actividad libre y autónoma llevada a cabo por un individuo dotado de grandes habilidades, influido por artistas anteriores y de forma más vaga y superficial por fuerzas sociales, sino que, de hecho,
La situación total de la producción artística a nivel tanto del desarrollo del o la artista como de la calidad de la obra en sí tiene lugar en un contexto social, forma parte esencial de su estructura y se revela mediada y determinada por instituciones sociales concretas y definibles, ya sean academias de arte, sistemas de mecenazgo, mitologías del creador divino o la noción de artista como héroe o marginado social. Fin de cita. El artículo de Nöckling puso de manifiesto que la institución arte estaba construida sobre la idea de sexo social dominante y que era una de las instituciones reproductoras del orden sociosexual dominante de larga duración que mantiene y perpetúa la jerarquía masculina y que en esos mismos años se designó con un término de nuevo cuño, el patriarcado. El texto de Nöckling inspiró una serie de estudios, publicaciones y exposiciones dedicadas a rescatar a las artistas mujeres que habían sido ignoradas o minusvaloradas por la historia del arte oficial y se interpretó como el germen de un nuevo modelo de práctica historiográfica y curatorial del arte que, a riesgo de ejercitar una simplificación excesiva, podríamos decir que consiste en proponer un cambio de paradigma para incluir a las mujeres y a sus trabajos en la disciplina. Lo que desde otras posiciones ha sido considerado como insuficiente para transformar la historia del arte si queremos que ésta incluya el conocimiento feminista y su agenda política y social. De hecho, una década después, en 1981, la historiadora del arte británica Griselda Pollock publica junto a Rosika Parker All Mistresses, Women, Art and Ideology, en el que afirman que en contra de la extendida creencia popular en la actualidad, las mujeres siempre han hecho arte y que ha sido solo en el siglo XX cuando las artistas han sido sistemáticamente borradas de la historia del arte. Además, señalan que el arte hecho por mujeres ha sido categorizado como menor a través de un estereotipo que presenta a las mujeres negativamente, faltas de creatividad y de nada significativo con lo que contribuir y sin ninguna influencia en el curso del arte. Y añaden que aunque el estereotipo femenino parece simplemente una vía para excluir a las mujeres de la historia cultural, cito, es de hecho un elemento crucial en la construcción de la actual visión de campo de estudio de la historia del arte y de la disciplina historia del arte como una categoría estructurante en su ideología. Fin de cita. Por lo tanto, evitan a propósito presentar la historia de las mujeres como una mera lucha contra la exclusión y la discriminación de instituciones como las academias de arte. Para ellas, esta aproximación fracasa a la hora de transmitir los modos específicos en que las mujeres han hecho arte bajo diferentes restricciones en diferentes periodos, afectadas tanto por cuestiones de clase como por su sexo. Más aún, enfatizan que mirar la historia de las mujeres solo como una lucha progresiva contra los elementos es caer en la trampa de reafirmar inconscientemente los estándares masculinos establecidos como la norma apropiada. Y cito, si la historia de las mujeres se juzga simplemente contra las normas de la historia masculina, las mujeres quedan aparte una vez más fuera de los procesos históricos de los que ambos, hombres y mujeres, son partes indisolubles. Fin de cita. Finalmente, Parker y Pollock cuestionan seriamente la creencia de que las mujeres necesitan luchar para acceder e incluso obtener reconocimiento del existente campo del arte dominado por los hombres. Ya en All Mistresses, Pollock, junto a Parker, sienta las bases de la pregunta que en 1994 formulará Pollock en solitario, a saber, ¿puede la historia del arte sobrevivir al feminismo? Y cito, para intentar comprender la naturaleza y los efectos de la intervención feminista, yo no puedo acantonarme en el estricto dominio de la historia del arte y su discurso en el seno de la art history. La comprensión de los actos feministas escapa a sus esquemas críticos e interpretativos. El saber es, de hecho, una cuestión política, de posición, de intereses, de perspectivas y de poder. La historia del arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden de poder investido por el deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los intereses de las mujeres,
a fin sobre todo de poner en su lugar un discurso por el cual afirmaremos la presencia, la voz y el efecto del deseo de las mujeres. Fin de cita. A su vez, la perspectiva de Pollock, que se ha entendido como un salto epistemológico, también ha inspirado otra práctica historiográfica y curatorial que ha explicado y mostrado el trabajo de las artistas desde posiciones y en términos diferentes a los canónicos de la crítica de arte hegemónica. Una práctica que la propia Pollock nunca ha dejado de desarrollar y a la que se le podría objetar que al pretender revalorizar los trabajos artísticos realizados por mujeres, se puede caer en el error de no observarlos de forma crítica como producto de unas relaciones de poder específicas del patriarcado. Además, aunque estas prácticas puedan estar orientadas a desestabilizar la relación estructural que existe entre la valoración del arte producido por mujeres y el producido por hombres, con bastante poco éxito de momento, a menudo no parecen superar el relato esencialista de lo femenino construido por el patriarcado. Si bien el diseño del proyecto del Centro Montermoso surgió como resultado del tenso debate entre feministas de Arco 2005, como una necesidad de experimentar la posibilidad de compaginar las perspectivas Nöckling y Pollock en un mismo proyecto, y tiene un sentido específico como aportación a este debate, no cabe duda de que el paraguas que ofrecían las nuevas leyes, en un primer momento la vasca y poco después la orgánica, quien lo hizo posible. No deja de ser llamativo que la Ley Vasca de Igualdad fuera aprobada por el Parlamento Vasco 5 días después de la firma del Manifiesto Arco 2005. Una ley que se ocupa de la cultura en apenas 12 líneas de su artículo 25 y que solo se refiere explícitamente a las actividades artísticas para prohibir su subvención en el caso de que sean discriminatorias por razón de sexo, sin añadir ninguna otra especificación. Pero aún más sorprendente resultó que en los meses sucesivos, de la mano de una de las firmantes del manifiesto, el documento fue recibido por el Partido Socialista. En aquel año en el Gobierno, el partido trabajaba la redacción de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que se aprobaría finalmente 2 años después, con la práctica totalidad de las propuestas del manifiesto recogidas en su artículo 26, donde la ley se ocupa de la cultura y el arte. Bastante más extenso y concreto que su homólogo vasco, este artículo sufre, sin embargo, del mismo problema principal, el hecho de que solo tenga carácter recomendatorio, lo que permite su violación sistemática. Aún así, el impacto simbólico de las leyes facilitó que pudiera ganar un concurso público con un reto como el de incluir a las mujeres en paridad en los programas de un centro cultural e incluir en su marco conceptual la perspectiva de género, que al contrario que la perspectiva feminista, sí había sido aceptada por los gobiernos de los países de la Unión Europea. Y facilitó también que además fuera posible ir concretando estas perspectivas en un proyecto específico de arte y pensamiento contemporáneo en el contexto de Vitoria-Gasteiz y del País Vasco. De hecho, cuando en 2006 me presenté al concurso para la plaza de dirección de Montermoso, lo hice con un proyecto que retenía 3 conclusiones del debate de Arco y de mi experiencia previa como curador feminista. Primera, desde mi punto de vista, las posturas de Nöckling y Pollock, lejos de haber quedado obsoletas, siguen presentando 2 modelos de intervención feminista absolutamente relevantes en el campo del arte, que además, y como veremos en el caso de Montermoso, se pueden complementar en un solo proyecto. Segunda, que la celebración de eventos feministas aislados en las instituciones no dejan de ser anecdóticos y no consiguen transformar ni las instituciones que los albergan ni los cánones dominantes. Y tercera, las exposiciones que solo muestran el trabajo de artistas mujeres no consiguen escapar a ser clasificadas como una subcategoría dentro del arte, subcategoría que afecta tanto al evento como a las artistas que lo conforman. El proyecto que desarrollé junto a mi colega Beatriz Herráez para el Centro Cultural Montermoso entre 2008 y 2011 transformó el antiguo centro cultural en un centro para la producción, la exhibición y la difusión del arte y el pensamiento contemporáneos que continuó formando parte del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero que fue completamente reconstruido sobre las bases de la definición de cultura recogida en la Declaración de México de 1982 de la UNESCO.
En consecuencia, el centro entendía el arte y la cultura como espacios de reflexión crítica de las sociedades contemporáneas y como escenarios y motores de la producción de conocimiento y de los procesos de transformación sociales y políticos. El plan de centro se elaboró en torno a lo que se ha definido desde diferentes posiciones como arte contemporáneo internacional o como campo restringido del arte. Es decir, una serie de prácticas artísticas que se producen, circulan y se consumen en un circuito internacional que además genera y transmite las corrientes dominantes del arte. La adopción de perspectivas críticas de análisis y actuación en el campo del arte contemporáneo internacional facilita el estudio de los sistemas de representación y de su papel en la construcción y reproducción del imaginario simbólico. Un trabajo que, por un lado, permite abordar cuestiones como la revisión de los valores sociales desde la perspectiva de la convivencia y, de forma especial, los referentes a la igualdad entre los sexos. Y, por otro, la recuperación de la memoria histórica, visibilizando las aportaciones de las mujeres en los territorios del arte y el pensamiento. Con estos objetivos y de forma pionera, el proyecto general del centro se estructuró aplicando políticas de igualdad entre los sexos y considerando el pensamiento feminista como fuente de conocimiento crucial para comprender el mundo actual. De hecho, la relectura feminista de la historia del arte, así como la de las prácticas artísticas del presente y sus análisis, implican, como ha resaltado Pollock, y cito, reconocer las jerarquías de poder que rigen las relaciones entre los sexos, hacer visible los mecanismos sobre los que se asienta la hegemonía masculina, desentrañar el proceso de construcción social de la diferencia sexual y examinar el papel que cumple la representación en esta articulación de la diferencia. Fin de cita. El desarrollo de estas políticas y perspectivas convirtió a Montermoso en el primer y único centro de arte, cultura y pensamiento contemporáneo que aplicó los artículos referentes al arte y la cultura de las leyes de igualdad vigentes en el País Vasco. El centro garantizaba la participación en paridad de las mujeres siguiendo dos estrategias complementarias, que no aíslan a las mujeres ni a sus trabajos como subcategorías específicas del campo artístico ni de la actividad intelectual. La primera, aplicar cuotas de sexo en cada una de las actividades y programas para garantizar que la mitad del total de los y las participantes en la programación fueran mujeres. De esta manera se conseguía además distribuir equitativamente el presupuesto del centro entre ambos sexos y visibilizar y promocionar el trabajo de las mujeres. La intervención feminista sobre el presupuesto de la institución incluía además una reflexión sobre las condiciones materiales de producción artística e intelectual que generó una tabla de honorarios que guardaban una relación con los salarios que nosotras mismas percibíamos en la institución. La segunda estrategia era aplicar cuotas feministas, desarrollando líneas de producción y exhibición artística que impulsen el pensamiento feminista, centradas en la promoción de valores como el de la igualdad entre los sexos, a la par que se deconstruyen estereotipos de sexo, género y sexuales. Siguiendo el razonamiento de las perspectivas Knocklin y Pollock, la programación del centro se puede dividir en dos grupos. Uno, el programa general, que producía exposiciones y actividades inscritas en las diferentes corrientes internacionales de arte contemporáneo, en las que aplicábamos cuotas de sexo e incluíamos en diferentes niveles la perspectiva feminista como una más de las perspectivas críticas que informaban los diferentes proyectos. En ese sentido, Montermoso fue un territorio de posibilidad entre dos esferas, redes relacionales del campo del arte, que muy raramente entran en contacto y menos aún de forma continua. El segundo, los programas específicamente feministas sobre arte feminista, como el proyecto curatorial y expositivo Contraseñas, en el que se invitó a diferentes comisarias feministas procedentes de diferentes contextos culturales para hacer una selección de piezas de arte feminista. Por lo tanto, este programa se pensaba, producía y valoraba según criterios de diferentes discursos feministas. Otro ejemplo de esta sección de la programación lo constituía el curso sobre producción artística y teoría feminista del arte que la antropóloga feminista Lourdes Méndez y yo misma codirigíamos. En él invitábamos a teóricas de diferentes disciplinas y nacionalidades que incidían en la dimensión social de la producción del arte y a difundir y continuar escribiendo una historia feminista del arte.
La programación general se estructuraba en torno al programa Arte e Investigación, como uno de los ejes centrales de la programación del centro, que condensaba y exponía una serie de preocupaciones que de forma transversal y sistemática definían la política cultural que se desarrolló en Montehermoso. Tanto la convocatoria como la selección, la producción, la exhibición y la difusión de los proyectos que constituían el programa desarrollaban la relación arte-investigación. Una relación que inscribe las prácticas artísticas y culturales críticas contemporáneas en el marco de la producción de conocimiento. Es decir, entiende las prácticas artísticas contemporáneas como una metodología compleja de producción de conocimiento. Cada año en Arte e Investigación se produjeron y exhibieron en el centro 8 proyectos artísticos, uno curatorial y 3 de investigación. De estos últimos, al menos uno se dedicaba a la contribución de la escritura de una historiografía de la intersección entre arte y feminismo en el Estado español. Este programa, al igual que los otros que formaban la programación de Montehermoso, ponía en relación a una serie de agentes de los ámbitos de la educación, la crítica, los equipamientos artísticos, la práctica curatorial, la artística, diferentes campos de conocimiento, etcétera, que formaban una compleja red de relaciones. El proyecto de producción, exhibición y difusión de arte y pensamiento contemporáneos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Montehermoso en el cuatrienio 2008-2011 fue el resultado de retener las principales aportaciones críticas que desde el feminismo se han hecho en el campo del arte contemporáneo y fue también el resultado de muchos años de trabajo feminista de mis colegas y del mío propio en este campo. Fue una contribución a los debates feministas sobre el arte, pero sobre todo demostró que incluir a las mujeres en paridad en los programas artísticos y culturales no solo es posible, sino que además mejora la calidad del programa. En este sentido, el éxito del proyecto permitió situar al Centro Cultural Montehermoso en una red de instituciones nacionales y foráneas de reconocido prestigio, al mismo tiempo que amplió las relaciones y la imbricación del centro en el contexto local, acercando el arte y la cultura contemporánea a los usuarios y las usuarias. De hecho, el proyecto adquirió una cierta popularidad en el extranjero y, sin embargo, en el contexto vasco y español, su dimensión institucional ha sido completamente ignorada. Así que me gustaría concluir destacando que Montehermoso fue un proyecto diseñado para una institución pública y que se pensó como una herramienta para aplicar las recomendaciones presentes en los artículos que se ocupan del arte y la cultura en las leyes de igualdad vigentes en el País Vasco y en el resto del Estado español. Montehermoso fue y sigue siendo una hoja de ruta válida para transformar desde dentro las instituciones públicas, artísticas y culturales con el objeto de que incorporen a las mujeres en igualdad de oportunidades. Fue precisamente esta dimensión del proyecto la que atrajo al gobierno socialista de la ciudad de Vitoria y que en especial fue de gran interés para Maite Berrocal, la concejala de Cultura de aquel gobierno, una feminista que personalmente apoyó el proyecto porque entendía que las políticas culturales también deben rendir el respeto más escrupuloso a uno de los horizontes principales de la democracia contemporánea, el de la igualdad entre los sexos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arakis. Quisiera invitar a María Eugenia a que nos acompañe en la mesa para dar inicio a nuestra conversación de cierre con sus comentarios y preguntas. Como decíamos, estamos transmitiendo vía streaming, así que les ruego que se identifiquen al momento de hacer sus comentarios o intervenciones. María José, acá, por favor, la primera persona. Hola, mi nombre es Constanza y mi pregunta va más dirigida hacia Javier. Ahí está. Me genera un poco de duda, siempre me ha generado un poco de duda el hecho de la paridad de género, porque me da como miedo esta cuestión como de tratar de que se convierta en una especie de discriminación positiva hacia lo femenino o hacia las mujeres, en tratar de incluir de una manera
casi, no me acuerdo cómo sería la palabra, claro, casi forzosa a las mujeres dentro de un sistema en el que probablemente, no por ser mujeres, sino que porque no tiene la calidad una persona en lo que sea, en política, en arte, en lo que sea, para poder ingresar en este sistema. Esto porque yo me pregunto, en relación a lo que tú comentabas de que se crean estas leyes de igualdad, yo me pregunto si las leyes son realmente suficientes para asegurar este ingreso de las mujeres en todos los campos, digamos, y si no, tal vez hay una desconfianza hacia lo femenino, hacia lo que hacemos las mujeres de manera, o sea, en la cultura. Eso, no sé si se entendió bien. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos asegurar probablemente, no sé si asegurar, pero cómo podemos evitar esta especie de discriminación positiva que podría existir hacia las mujeres? Porque a mí no me interesa que mi trabajo lo reconozcan por el hecho de ser mujer, sino que porque mi trabajo es un trabajo de calidad. No sé si me entiendes a lo que voy con eso. Creo que sí. Bueno, en primer lugar, las cuotas de sexo no son cuotas de género, son cuotas de sexo. Porque las mujeres en las sociedades contemporáneas, aún hoy, desgraciadamente, siguen explotadas, dominadas y discriminadas por su marca sexual. O sea, cualquier ser humano que tenga la marca sexual mujer va a ser sometido a la discriminación porque la cultura está basada en esa, viene implícita en las culturas, en las sociedades contemporáneas. Entonces, para solucionar esto, se han desarrollado diferentes estrategias, y explicaba aquí que ya en 2005 recogimos en el debate que tuvimos en Madrid dos estrategias, que es como la acción positiva, que por ejemplo pues, es famoso el caso de Sudáfrica, cuando la población que no ha tenido acceso a una educación necesitaba acceder a unos conocimientos específicos, necesitaba llegar a una serie de puestos de trabajo, por ejemplo, se establecía una cuota para que esta gente pudiera llegar allí porque había sido discriminada en su posición de partida y no podía haberse preparado igual que los demás se competían con él o con ella, ¿no? Pero la paridad no es esto, la paridad es cuando lo que ocurre, en el caso de las mujeres, en las sociedades contemporáneas, es que las mujeres están igual de preparadas que los hombres, pero por cuestiones ideológicas se les aparta de que tengan acceso a puestos de poder o a puestos o a áreas de actividad, por ejemplo, como el arte. Entonces, es una medida necesaria para conseguir que esta situación social se transforme. Las leyes de igualdad, no sé si mi conferencia precisamente recogía las diferentes posturas y las diferentes tensiones que surgen entre las dos posiciones, sus pros y sus contras. De mi experiencia vital, te tengo que decir, y yo creo que el caso de Montermoso es un ejemplo claro, que no sé si son sé que no son la solución definitiva, pero sí que son pasos importantes y que generan espacios de posibilidad y situaciones de mejora que son cuantificables. Las leyes de igualdad no solucionan el problema de la diferencia sexual, pero mejoran la calidad de vida de las mujeres que pueden acogerse a leyes de igualdad. Cuando se aplican. Cuando se aplican, claro. O sea, que finalmente que el cambio que se produzca como en la mente de todas las personas, porque finalmente a eso es lo que estamos apuntando. O sea, yo no estoy discutiendo que estas leyes sean malas, para nada. No creo que sea negativo. Vivimos en un orden sociosexual de larga duración que es muy difícil de desmontar, viene de muy largo y es muy complejo. Por ejemplo, si miramos hacia atrás, miramos a la segunda ola del movimiento feminista, miramos a las sufragistas, hizo falta 3 generaciones de feministas luchando por una misma causa,
el voto para las mujeres. 2 de esas generaciones no vieron ni un resultado, solamente la tercera generación vio el resultado de su lucha. Esto no es una carrera corta, es una carrera de fondo larga y tenemos que entendernos. Esta mañana decía alguien con humildad, no me acuerdo cómo se llama, Laura creo que se llama, decía que tenemos que entender con humildad cuál es nuestra posición y cuál es nuestra posición en esta lucha. Es la de transmitir ese conocimiento feminista que sigue secuestrado en las academias, en las instituciones, a la siguiente generación, aportar nuestro granito de arena y conseguir que por lo menos la lucha siga adelante, si aunque no veamos nosotras los frutos finales, ¿no?, de esta lucha. Pero el compromiso tiene que ser con este nivel de generosidad y con este nivel de humildad. Jessica Valladares. Yo quisiera preguntarle a Arakis, después de su gestión, aún entendiendo justamente lo que has explicado ahora, ¿en qué está Montermoso? No tengo ni idea. Hubo un cambio de gobierno, yo recibí una oferta que no pude dejar de rechazar y no sé muy bien lo que pasa, pero desde luego el proyecto que llevamos nosotros entre 2008 y 2011 acabó en 2011, en diciembre, y la verdad que no sé qué pasa. Y tampoco me interesa. ¿Y hay alguna otra institución que haya seguido más o menos ese planteamiento? Esto es lo que es más desolador de todo, ¿no? Y aquí es cuando, pues no sé, yo que soy una persona además como entusiasta y optimista la mayor parte del tiempo, cuando consigues demostrar en un programa de 4 años que algo se puede hacer, que además algo que está amparado bajo un marco legal, porque como he explicado, en el País Vasco tenemos 2 leyes de igualdad, la vasca y la orgánica de toda España, que además hace una serie de recomendaciones, y este es el problema, que la ley no obliga, yo no puedo denunciar al Estado si no aplica cuotas de sexo en los centros y los museos, pero recomienda que se tome una serie de medidas para conceder una igualdad de oportunidades a las mujeres y a otros colectivos minoritarios, a las mujeres en concreto. La ley solamente habla de las mujeres. Entonces, haces un programa de 4 años, que encima es un programa exitoso, se acaba y no pasa nada, y nadie se hace eco. Desde luego, en el contexto del País Vasco y del Estado español, nadie echa de menos. Ningún director y directoras, que hay bastante menos, han hecho mención de la experiencia de Montermoso, se han interesado por la fórmula, por el modelo, por las diferentes programaciones que podían implantar siguiendo el modelo de Montermoso en sus instituciones para incorporar a las mujeres. Nadie, de momento, no hay ninguna demanda ni reacciones. Y esto la verdad es que es triste, es desolador. Allá, Ángela Ramírez. Hola, Ángela Ramírez. Me gustaría preguntarte, ya que las condiciones de producción está claro que son muy difíciles para las mujeres, sobre todo si pensamos lo que tú también hablabas acerca de la estadística, la cantidad de mujeres que estudia, por ejemplo, arte, es un 80%, y después las que siguen carrera o llegan a puestos no dentro de las instituciones es el 20% de esos 80%, y el 20% de los hombres que estudiaron arte, ¿no?, o, llegan a llenar el 80% de las vacantes de ofertas de trabajo en las instituciones de arte. Me gustaría escuchar algunas estadísticas, porque eso nos ayudaría también a entender que es necesario la paridad de género, porque si no vamos a seguir perdiendo quizás muchas artistas que se forman en las escuelas de arte y después de tener el primer hijo o ya de encontrar un trabajo más estable que el arte, desaparecen. Entonces es realmente importante que las instituciones tengan, ¿no?, un espacio especial para el apoyo a la producción de mujeres. Yo hace un corto tiempo atrás estuve en Concepción. Hay una gran escuela de arte y de mi generación, o sea, 45, 46 años, había 1 o 2 mujeres trabajando. Y los cursos son, no sé, grandísimos. O sea, la cantidad de mujeres que estudia arte en Concepción es mucha, pero desaparecen en el tiempo. O sea, es una carrera cortita de producción antes del primer hijo, o una vez que ya se dan cuenta que no pueden vivir de esto, desaparecen. Entonces, quizás si tuvieras algunos porcentajes que nos hablan un poquito de esta realidad. No sé, las cifras que circulan
en todo el mundo desarrollado son algo así como entre el 60 y el 70% de licenciadas en facultades de Bellas Artes y nunca por encima del 20% mujeres artistas en los programas o en las colecciones de los museos. Esto pone de manifiesto el infranqueable techo de cristal que soportan las mujeres en el campo del arte. Yo antes de venir aquí justo he inaugurado la exposición retrospectiva de Guerrilla Girls, un colectivo de feministas estadounidenses que hicieron un póster, sabéis que no sé si las conocéis, pero bueno, en cualquier caso os recomiendo a las Guerrilla Girls. Tiene una página web fantástica, guerrillagirls.com, y uno de sus pósters más famosos, de 1989, tiene las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum de Nueva York. El 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos, esto es lo que dice el póster, con una intervención sobre la odalisca de Ingres con una cabeza de gorila, quizás conozcáis el póster. Bueno, como decía, el póster es del 89, pero cada cierto tiempo visitan otra vez el Metropolitan y rehacen la estadística. Fueron este año, además, pero en la exposición muestran una secuencia de diferentes lecturas en diferentes años y del 5% de mujeres artistas pasó a un 4% y ahora estaba este año en un 3%. Lo que habían aumentado eran el número de los desnudos de los varones. Y ya se preguntaban en la inauguración de la exposición si esto era realmente un avance o no. O sea, la situación ha mejorado, porque estamos aquí hablando de este tema y esto hace 50 años pues era imposible ni aquí ni en muy pocos sitios. Creo que hace 50 años prácticamente en ningún sitio. Pero la estadística, como este caso del Metropolitan, yo no digo que sea una muestra en el sentido sociológico suficiente para hacer una extrapolación a cómo está el campo del arte, pero yo creo que es una referencia importante y esto es lo que está pasando en los museos. Esto es lo que pasa cuando después de hacer Montehermoso en el Estado español nadie sigue el ejemplo ni se da por aludido. Y cuando no hay una presión por parte de la ciudadanía reclamando sus propios derechos, ¿cómo puede ser que en el Estado español los centros y museos se financien con los impuestos públicos, más de la mitad de la población sean mujeres, no estén representadas en esas instituciones que se supone que tienen que contar la historia de una cultura, cuentan la historia de la cultura del poder y la gente no se tira a la calle a protestar? No puede ser. Entonces, si no protestamos, si no peleamos, no nos van a regalar nada. Y las cifras no son nada buenas. Hace poco, Frances Morris, la Head of Collections de International Art en Tate Modern, otra de las instituciones más importantes del arte contemporáneo del mundo, hacía un análisis sobre las cifras en los centros de Londres. Otra vez es una muestra concreta, pero la cifra en los últimos 9 años había empeorado. Había empeorado la presencia de mujeres artistas en programas y colecciones. Por lo tanto, los indicios, los indicadores no son nada buenos. Tenemos un problema y tenemos que hacerle frente. Y aparte no es una cuestión que solamente atañe a un sector elitista, como algunas veces estamos escuchando aquí a lo largo de estas jornadas. El arte está muy cerca del orden simbólico. Es un territorio sensible, importante. Y tenemos que pelear tenemos que pelear por cómo se cuenta la historia, por cómo se representa a los diferentes sujetos y es muy importante. Yo quisiera aprovechar de preguntar a Eugenia Brito también en tu experiencia como académica, en tu experiencia profesional, bueno, en tu propia experiencia de construcción de un discurso crítico y luego volcando esto a tu experiencia académica. En la mañana, yo no recuerdo si yo en la mañana también ¿no? se acusaba un poco de que este feminismo que está tan instalado en las academias y no sé qué, ¿no? Entonces me gustaría también, tú como académica de la principal universidad público pagada de este país, que te refirieras un poco a aquello. Bueno, en realidad yo creo que el feminismo no está tan instalado como señalan aquí las preguntas, ¿no? Y las personas. Yo creo que todo lo contrario, que hay una resistencia del medio a los avances feministas. En los años 30, más o menos, o 35, por allí, estaba todo el grupo MEMCH, dirigido por Elena Cafarena, que luchó por el voto de la mujer. Y el voto de la mujer fue conseguido recién en el 49.
por allí. Entonces, en verdad, ¿no?, que realmente el derecho a voto de la mujer tiene menos de un siglo, o sea, desde el siglo pasado que llegamos a existir en rigor. Entonces me parece un poco ingenuo, por ejemplo, lo que planteas tú, que como tú hipotéticamente tenías un poco de susto de ser considerada más bien como mujer que como artista o teórica, ¿no? Entonces, en realidad eso no te va a suceder porque en rigor hay una cuestión, eso sí, perversa que voy a señalarla antes, ¿no? Y que en verdad ciertas academias de mucho poder han premiado a algunas artistas que no son tan fuertes, por ejemplo, dentro del campo de la literatura, como lo que eran los artistas hombres. Ha pasado eso. Pero también, ¿no?, eso es un número minoritario. En general, no, a las mujeres les cuesta mucho más llegar a acceder a lugares, ¿no? Y a mí, en mi caso, por ejemplo, en experiencia personal, yo, realmente, en el caso mío, yo también lo veía con un poco de desconfianza como tú cuando era muy joven, ¿no? O sea, yo quiero ser conocida por lo que yo hago, por los valores que yo tengo, pero no existen valores objetivos, querida. No existen valores objetivos, los valores todos son convenciones y son convenciones que se establecen. Además hay un mercado que transa los valores también, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, ahora tú ves que gran parte del arte que se aprecia o que se está en boga es el arte del video, ¿no?, el arte de la... Y ha disminuido el arte de la performance, por ejemplo, lo cual no quita el valor de la performance, ni quita el valor de la pintura, ni quita el valor de la fotografía, sino que hay momentos en que hay una cierta práctica que acapara la atención. Y eso está movido por el mercado, sin duda, que hace sentirlo como una gran necesidad a cada una de estas prácticas, ¿no? Entonces, mira, hay una cantidad de artistas que no se pasan en la universidad. Por ejemplo, es propio de la indagación personal de las alumnas, me atrevería yo a decir, ¿no?, o de los alumnos, el que se encuentren con nombres como Lana Mendieta, por ejemplo, ¿ya? Es propio de la indagación de las alumnas que haya surgido la Janet Toro, o que haya surgido, por ejemplo, la Zaida González. Los textos teóricos que yo me he encontrado son en general de mujeres que escriben sobre mujeres, ¿no? Entonces, en rigor, este es un trabajo que cuesta hacer, ¿no? Cuesta mucho hacerlo. Yo me imagino si pasa eso a Xavier, que está en España, ¿no?, y que tiene financiamiento, imagínate aquí que la gente ha actuado sin ningún financiamiento y que este país es bastante primitivo también, ¿no? O sea, somos el único país, creo, en el mundo en que se cuestiona un aborto terapéutico, ¿no? O sea, realmente piensen ustedes lo provinciano y además lo perverso que hay metido en el sistema. Y como cifra, si quieren, yo tengo una, pues. Un 1% del dinero del mundo lo tiene la mujer. Un 1%. Así que no tengas problema con... ¿Sí? Somos pobres. Acá y Kaliuska atrás. Ya, a ver. Entonces, acá al medio. Hola, soy Beatriz y quiero preguntar, bueno, a todas en general su opinión, a partir de lo que he observado en la jornada de ayer y hoy, ¿cuánto resta a la hora de abolir la hegemonía sexual imperante y desconfigurar el poder en el marco del modelo patriarcal, la falta de difusión por parte de los medios de comunicación de masa de instancias como esta? Ese tipo de cursos. Hombre, los medios de comunicación, que Vicens Navarro en España últimamente llama medios de persuasión, son instrumentos del poder. Entonces, esto es una lucha de poder, no sé si ya que ya nos vamos dando cuenta, ¿no? El 1% es una lucha de poder, entonces no le interesa al poder que se lo arrebaten. A quienes ostentan el poder no tienen ni una intención... Dinero también. No tiene una intención de ceder el dinero, ¿no?, como dice Eugenia. Entonces, yo lo único que creo, o sea, yo de verdad estoy muy contento de haber podido disfrutar de vuestra compañía estos días, es un ambiente estupendo y es lo único que podemos hacer, o sea, seguir trabajando y seguir haciendo ruido. Y si los medios de comunicación no lo cuentan, pues usamos el boca a boca, utilizaremos las redes sociales o lo que tengamos a mano o lo que dispongamos. Pero vamos, no es ninguna sorpresa. No vamos a contar con que van a regalarnos nada. Entonces, pero somos un montón. Y somos un montón y de varias generaciones, que encima
Y tenemos mucho que aprender de las que nos han precedido, ¿no? Allá, por favor, ¿puedes levantar la mano? Hola, soy Beatriz también y en realidad quería hacer un comentario. Poner esta lucha, digamos, por el acceso a las oportunidades, la igualdad, desde, no sé, igual pago por igual trabajo, hasta, bueno, espacios y acceso en el mundo del arte, no puede ser puesto en un formato individual. Hay que ser como una especie de Napoleona personificada, como para pensar de que una sola, por fuerza de carácter, esto tiene que ser algo organizado. Y precisamente lo que hacen las Guerrilla Girls es que se organizan y hablan por el colectivo y desde el colectivo. O sea, bueno, claramente todos, y más aún los artistas, quieren que sus voces individuales estén ahí afuera, pero la lucha por el acceso a la igualdad es en organización. Eso. Gracias. Allá, la Cali. Sí. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a María Eugenia y Araki su presencia acá. Y mi pregunta va hacia María Eugenia. María Eugenia, ¿cuál crees tú que fue el real impacto del discurso feminista y el movimiento feminista en el arte político de los 70-80 en Chile? Y si tú crees que también hay un impacto de ese discurso y ese movimiento en el arte actual. Mira, yo creo que hay un cierto impacto en el arte contemporáneo del discurso feminista. La prueba está que van saliendo, ¿no?, cada vez más mujeres en el premio Nobel. Si bien el premio Nobel yo lo considero bastante derechista hoy en día. Pero de nuevo tenemos una literata mujer, Alice Munro, ¿no?, que gana el premio Nobel de literatura. Hay más mujeres, naturalmente, en la segunda mitad del siglo XX que ganan el premio Nobel, hasta el XXI no, de lo que lo ganaban antes. Antes era solamente Selma Lagerlöf y Gabriela Mistral, en realidad, ¿no? Ahora por lo menos tenemos a la Herta Miller, a Elfriede Jelinek, a Doris Lessing y ahora Liz Monroe. Entonces, en realidad, hay un mayor número de mujeres talentosas que pueden, que de repente a cierta edad, porque también da el premio da una edad en que ya yo realmente pienso que estamos muy ancianas ya, ¿no? Pero a darle una edad prudente, me parece que lo recibió la Jelinek. Ese es el premio Nobel, por ejemplo. Los premios son una gran organización que da muestra del peso del poder. Aquí, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura se le ha dado solamente a dos, tres mujeres, ¿no? Creo que la tercera fue Isabel Allende. Desde la historia del premio, la segunda, la Gabriela Mistral, que lo obtuvo es premio del Nobel, ¿no? Y antes también pensar que lo recibió nadie más, pues, o sea, ella, la Marta Brunet, fue otra de las escritoras que recibió el Premio Nacional de Literatura. O sea, el lugar de la mujer es muy chico, y allá, por ejemplo, en la Facultad de Artes, yo di un curso de arte y género el semestre pasado y solamente tuve 2 alumnas. Pero, dos alumnas, sí. la Kaliuska te preguntaba un poco como si lo vemos en el contexto, particularmente de tu conferencia, ¿no? ¿Cuánto crees tú que ha incidido el pensamiento feminista en la producción artística que nosotras tendemos a leer como política, ¿verdad? Sí. En los 70 y 80. Gracias, Bueno, es cierto Sole. que ha habido una gran influencia del arte de los 80 dentro del arte contemporáneo. Creo yo que por lo menos el brazo social que tuvo el arte en el CADA, ese fue tomado en cierta medida por las yeguas del Apocalipsis, ¿no? Y también creo en las performances de Janet, ¿no?, que es una artista contemporánea. Y creo efectivamente que el aporte del feminismo ha servido, por ejemplo, para que se visualice performances y artes como los de Cindy Sherman y otra más. A ver, ¿cómo que se llama? La de
Rosalind Krauss, me parece que Rosalind Krauss, hay una teórica del feminismo también, y hay otras, una gran cantidad, Barbara Krüger, otras feministas, que han hecho, artistas feministas me refiero, literatas feministas, como Elfriede Jelinek, y una cantidad más que están ahora produciendo sus obras, ¿no?, dentro del marco de lo contemporáneo. Entonces hay un aporte, hay una rebeldía. La misma Zaida también es una artista muy rebelde con respecto a la hegemonía de lo masculino. Es decir, yo creo que la construcción cultural era feminista, y sobre todo en el tiempo de ahora Judith Butler, creo yo, con sus ideas de que en realidad no hay un solo diseño de sexo, sino que este diseño puede variar y que es una performática. Es de ella ese término de la performática sexual, la performática genérica, y lo va estudiando a lo largo de cierto número de literatas, ¿ya? Y de las contemporáneas también mucho. Ella está haciendo mucha política, ¿no?, realmente en Estados Unidos, e incluso ella dio un premio a la jueza Atala porque ella ganó la custodia de sus niños, de sus hijos, y tuvieron que indemnizarla. Y por eso Judith Butler le dio un premio a ella, ¿no?, por su lucha y por la lucha de sus abogados. Entonces tú ves que hay cierta resonancia, pero es menor de la que uno quiere, Kaliuska. Es menor de la que uno quiere, sobre todo en Chile, porque en Estados Unidos y en Europa hay un cuoteo, ¿cierto? Hay un cuoteo para las mujeres. Aquí no tenemos eso, sino que cada mujer tiene que hacerse su camino, ¿te fijas? Y muchas mujeres son amparadas, creo yo, también por sus currículos culturales silenciosos, ¿no?, sus poderes silenciosos, como lo llamaba Bourdieu, ¿no? Mujeres que tienen, por ejemplo, poderes dentro de su historia personal y familiar, o sea, que son amigas de alguien poderoso, tienen familiares poderosos, que han ocupado grandes lugares, ¿no?, dentro del país, o buenos lugares. Esas mujeres tienen acceso, pero yo creo que el trabajo femenino pues, es un trabajo muy fuerte. Perdón por continuar la pregunta, pero ¿tú crees que el discurso feminista y el movimiento feminista fue asimilado por estas artistas, o sea, se empoderaron de ese discurso en la década del 70 y 80 en Chile, o más bien ha sido una lectura posterior de ese trabajo? Yo creo que posterior, porque verdaderamente, fíjate que nosotros hicimos con Diamela un congreso feminista en el año 86, ¿no? Y verdaderamente ese congreso tuvo bastante llegada, pero una llegada relativa dentro del contexto en que estábamos, que era dictatorial, ¿no? Pero creo yo que es ahora, el año 2000 y tanto, en donde viene a verse más un resultado más concreto. Si bien es cierto que digo diciendo que esta lucha es una cosa minoritaria, uno cree porque está en un medio más proclive tal vez, pero no es así, no es una cosa mayoritaria. Hay un gran machismo en el mundo todavía. No sé si te parece. Yo no conozco el caso chileno. Ya, pero en el mundo hay un gran machismo. Claro, por supuesto. Pero sí que creo que ha sido importante. Sí. Y la arte feminista yo creo que han tenido una relación. Claro. Aquí Xavier me dice realmente que él no conoce el caso chileno. Yo le estaba preguntando a él porque viene de fuera y ha visto más mundo. Entonces, estaba diciéndome que no, que en realidad él ha visto que hay una mayor paridad para la mujer en el mundo europeo, ¿no? Eso me parece que me parece justo y me alegro saberlo. No decía eso. No, decía que la reflexión que yo, si entiendo bien la pregunta que hace, si el movimiento arte feminista y el movimiento feminista coinciden y se retroalimentan, ¿no? En el caso del arte feminista chileno, yo decía que no conozco el arte feminista chileno, pero en el caso de Estados Unidos y del Reino Unido, que he estudiado un poco más, sí que hay una relación directa entre movimiento social y político y movimiento artístico. Y entonces, si ahora, hoy en día, si a finales de los años 60 y 70 del siglo XX hay una fuerte agitación política feminista a ambos lados del Atlántico y surge una práctica artística feminista fuerte, comparar el presente o los últimos años con aquellos años, pues yo creo que la clave está precisamente en la solidez o en la fortaleza que no tiene hoy el movimiento feminista si lo comparamos
con el de los 70 y de los finales de los 60, desde mi punto de vista. Es una opinión. Ya, gracias. ¿Aló? ¿Se ¿Allá? escucha? ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Carolina. Sobre lo que decía María Eugenia, sobre su taller, que en el fondo llegaron 2 alumnas, y como refiriéndonos como a esta cantidad de mujeres que entran a estudiar arte y cuántas continúan estudiando arte y cuántas como se apoderan o se apropian del discurso feminista, como que uno podría entender como lo que decía Beatriz sobre el colectivo, que al final este grupo de mujeres que entra a estudiar arte, primero entra a estudiar y nunca te hablan de feminismo, te presentan artistas como Cindy Sherman o Bárbara Kruger, pero nunca te dicen son feministas y vienen desde ese discurso, siempre como lo cambian, ¿no? La gráfica que maneja Bárbara Kruger, temas de género, pero nunca feminismo, o sea, artistas feministas. Siempre hay como un miedo, que era como lo que hablaba de Daniela Lara, de este como prejuicio hacia el feminismo, que todavía se da y en la academia, por lo general, en las universidades, pocos son los que te hablan así francamente de las artistas y o su labor activista, sí, que también la tiene. Entonces uno igual puede entender como la desinformación que hay y que la mayoría de las personas que seguramente están aquí llegan por un interés propio, averiguando desde su computador, desde su amiga que también está interesada en el tema, viniendo a seminarios o instancias que se dan de lo que sea, digamos, desde que se hable de un seminario de la Simone de Beauvoir y las que llegan somos, no sé, 10 o muy poquitas. Entonces, de repente, como que ahí uno entiende también por qué muchas nunca se afirman en este discurso. Hay como mucho prejuicio, también tienen mucho miedo como a que su obra sea vista desde ese lugar y no desde el lugar que te enseñan, digamos, desde donde tiene que ser vista, porque también te enseñan cómo hacer obra, digamos, estamos claros, ¿no es cierto? En algunas universidades el trabajo textil es totalmente rechazado, aunque sea ultra propio o muy bueno, siempre va a haber como un prejuicio hasta en esas labores. Entonces es como todo el tiempo una lucha y claro, al final la colectividad es como el refugio que uno encuentra. O sea, yo ahora como artista estoy en un colectivo que se llama Colectivo Aduana, que somos artistas de una universidad privada, que también nos vemos discriminados por no tener un lugar de visualización, también por la tradición, por las universidades tradicionales. O sea, nosotros nos sentimos como doble excluidos, ¿me entienden? Desde las temáticas que tomamos o nuestra obra que no tienen lugar y además por el prejuicio a tu procedencia académica, digamos. Entendiendo que en Chile la mayoría de los artistas vienen de la academia y no de la práctica amateur, porque también hay un prejuicio a eso, ¿me entiendes? Hay como muchas vallas, muchos montículos que atravesar para llegar como hasta a cierta legitimización, si se puede hablar de eso también. Como que en el fondo a eso remite todo lo que hemos hablado, el lugar donde nos podamos visualizar, ver también entre nosotros, es muy poco el interés. O sea, hace unos ratos una chica decía, me extraña que no hayan académicos aquí. Es imperdonable también, ¿no es cierto? Un poco, ¿no? Que claro, uno dice, bueno, queremos un cambio, pero la educación y todo, bla, 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 pero no están los académicos aquí, no les interesa tampoco introducir a sus alumnas en el tema, siendo que la mayoría son alumnas, ¿entiendes? O sea, se hacen cargo de cursos donde más de la mitad son mujeres y nunca te hablan del tema, siempre te hablan de los artistas, del genio, no sé, o si te hablan de algunas artistas que te marquen a ti, como que tú investigando sobre ellas descubres lo que hay detrás, porque ellos solo te hablan desde lo visual, ¿no? Que era lo que ya había dicho antes. En fin. Gracias, Carolina. Atrás hay una pregunta. Catherine, ¿puedes levantar la mano, por favor? Catherine.
Hola, mi nombre es Catherine Lincopil. Aprovechando que esta es la última mesa y considerando todo lo que hemos conversado estos días y aprovechando la interdisciplinaridad de esta mesa, ha salido mucho el tema de la falta de una historia del arte de las mujeres, de un relato o una historiografía sobre el arte de mujeres en términos globales. Y aquí en Chile se sufre más o menos la crisis también de qué sería la historia del arte chileno en sí mismo. Considerando eso, ¿qué rol cumplen los curadores y las exposiciones de arte que van recogiendo estos pequeños relatos para conformar lo que sería, por ejemplo, un arte de mujeres o el arte contemporáneo? Bueno, cada curatoría va conformando más o menos un relato de lo que es. ¿Cuál sería el rol del curador y qué podríamos decir de lo que se ha dicho respecto a lo que es el arte de mujeres en Chile? ¿Quieres en términos generales y luego...? A la mesa... O sea, no sé si... ¡Ay! Me cargo el micrófono. No sé si entendí bien la pregunta. ¿Cuál es el papel de los y las curadores y curadoras en la escritura de una historiografía del arte? Pues es una pregunta difícil y... A ver, el campo del arte, tal y como lo describe Bourdieu, es un campo complejo en el que un montón de agentes tienen relaciones complejas. Se me ocurre también los círculos de reconocimiento en el arte de Bowness, cómo se consagran a las figuras de artistas y de reconocimiento de los artistas. Yo creo que la inmensa mayoría de comisarias y comisarios reproducen los discursos de las instituciones para los que trabajan. Entonces, estas instituciones, como ya sabemos, siguen un canon masculino que ha evolucionado muy poco en los últimos años, que sigue excluyendo a las mujeres, como estamos viendo estos días, y los comisarios de arte y las comisarias de arte son parte de este engranaje de construcción y reproducción, de reconstrucción de esta idea de arte, de esta institución arte. Pero por otra parte, como decía en mi ponencia, desde el feminismo hay también esta diferencia de posiciones sobre cómo enfrentarse a esta problemática. Entonces, por ejemplo, Griselda Pollock dice que no nos preocupemos, ¿no?, del arte tal y como está instituido y constituyamos otra institución o veamos otras maneras de vehicular la creatividad que recoja la complejidad del mundo de las mujeres. Yo personalmente creo que, claro, luego también en cada contexto social y cultural las condiciones son distintas, pero en el contexto europeo, por lo menos en el español, en el que los museos y los centros de arte son instituciones públicas financiados con dinero público, yo creo que debemos exigir a las instituciones y a los museos que tienen que contar la historia de la cultura real, no la historia solamente de como decíamos antes, ¿no?, de quien ostenta el poder en este momento histórico y que excluye a la inmensa mayoría de la población y que únicamente ofrece una imagen muy pequeña de lo que es el mundo en realidad. Yo creo que tenemos que pelearlo. El modelo americano, y no conozco el de Chile para nada, pero en Estados Unidos, que son modelos privados, hay una serie de estrategias que se han ido testando desde finales de los años 60, porque hay el movimiento feminista, lo que ellas llaman la segunda ola, fue fuerte, y también ha sido la movilización la movilización de las profesoras feministas en la academia, de comisarias o críticas como Lucy Lippard, una serie de personas que han contribuido con su propio trabajo, de colectivos como Guerrilla Girls, de artistas feministas, que la lista sería enorme, y de la gente protestando, ¿no?, en diferentes contextos hasta conseguir que las cosas cambien. No sé si te respondí a la pregunta. Yo quisiera
contestar también en parte a eso. Creo que como historiadora del arte, para mí la función de curadora es básica en la construcción de un discurso historiográfico. Como dice Arakis, ¿no? Hay un engranaje de construcción y reconstrucción de un discurso, y creo que ahí quienes nos dedicamos a la curatoría, particularmente tal vez en el caso chileno, en que no solo hay una falta de escritura historiográfica sobre el arte de mujeres, no hay escritura historiográfica en definitiva sobre la producción artística en Chile, lo que a la vez es una gran ventaja y una gran desventaja. Es una ventaja, podríamos decir, porque está por escribir, y esperamos que al escribirla la hagamos más paritariamente o más realmente o realistamente, ¿no? Gloria Cortés ayer nos mencionaba la cantidad de escultoras que se formaron entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y así. En fin, como curadora de una institución pública, además, yo me siento altamente responsable de adquirir, por ejemplo, obra de la mayoría de esas mujeres, no solo las que ha nombrado Gloria, sino que muchísimas otras que han quedado justamente en ese museo imaginario de la prensa, que afortunadamente al menos hubo revistas, ¿verdad?, que recogieron su producción, o de unos listados que podemos sacar de los catálogos de los salones, etcétera, pero que no están visibles porque no están justamente en aquellos lugares que debieran visibilizarla, partiendo por una colección pública como esta. Entonces, en ese sentido, creo que hay distintas formas de producción historiográfica. Una es la escritura, digamos, la publicación de un libro que se llama Historia del Arte en Chile, o como queramos, pero también hay una escritura historiográfica que se da a través de las exposiciones que hacemos, que evidentemente esas exposiciones están basadas en investigación, ¿no? Yo quería igual añadir también otra cosa. Hoy en día, en Estados Unidos y en buena parte de Europa, es bastante problemático que un comisario no incluya en una muestra colectiva a ninguna mujer. ¿Por qué es problemático? Pues porque las guerrilla girls le van a hacer un cartel inmediatamente, las primas las guerrilla girls, las nietas las guerrilla girls, o la Barbe en Francia, otra serie de agentes van a protestar, y esto ya, como ya llevamos hablando mucho tiempo de este problema, pues ya empieza a sonar mal. Entonces es la presión la que hace hoy en día... se sacan los colores a la gente y se le dices, esto es una exposición de hombres, es un problema en una exposición colectiva. Porque hay una andadura de gente protestando y evidenciando qué es lo que está ocurriendo. Es importantísimo el activismo entendido en su dimensión más amplia, cada una en diferentes niveles y desde diferentes posiciones se puede ser activista, desde el comisariado, desde el profesorado, desde ser una profesora, un artista, desde cualquier posición se puede pelear para que las cosas cambien, y desde luego es imprescindible que lo hagamos. Vamos a dar 4 últimas y con eso cerramos. Teníamos ahí, acá Silvia, allá y allá atrás, por favor. Acá la primera, Josita, ¿quién tiene el micrófono? Ah, perfecto. Hola, mi nombre es Poli Mujica, soy artista visual, y bueno, quería traer al tapete el hecho de que en la marcha de este año a favor del aborto, las mujeres terminaron la marcha dentro de la Catedral de Santiago. En esto que estamos hablando de la mañana sobre el cuerpo, la performance y sacar a la calle, creo que es necesario para hacer cambios culturales, para educar a la gente, para educar no solamente a los que no tienen recursos, sino que también a las personas que se encuentran fuera de estas esferas intelectuales. Pero me cuestiono lo de la violencia, porque no es porque sea católica o avale esa institución, pero siento que faltando el respeto de esa manera, como entrando al lugar sagrado de una religión, cualquiera la que sea, se cae mucho en que la acción que se generó en torno a ese tema haya quedado solamente en eso. Y por lo general todos dicen, pero como que queda como una violencia y no se ve realmente lo que se estaba tratando de manifestar. Entonces, yo creo que el movimiento feminista, sobre todo acá en Latinoamérica, que venimos del trauma del gobierno militar, de
de toda esa violencia que se ejerció sobre el pueblo, no tiene que ser tan violento, sino que debería ser un movimiento feminista en la calle, en la performance, debería ser de protesta pacífica, inteligente y sanador del trauma. Eso quería opinar, y también quería saber qué opinaban el resto de las mujeres que están, de todas las personas que están aquí presentes al respecto de lo que ocurrió en esta marcha. Si me permite solo un paréntesis. En las marchas estudiantiles hemos visto que ha habido alrededor de 100.000 personas en la calle, marchando pacíficamente, reivindicando sus derechos y etcétera. ¿Qué es lo que ha salido en los medios de comunicación? 20 encapuchados quemando micros, etcétera, etcétera. Yo no estuve en la marcha que terminó en la intervención en la catedral, solo me he enterado por los medios de comunicación, por lo tanto desconfío absolutamente de aquello que los medios de comunicación y la Iglesia Católica me están comunicando. No, yo solamente me pregunto hasta qué punto las mujeres somos culpables en gran medida del machismo en la educación de nuestros hijos, porque no solo son los hombres, las mujeres también somos machistas. El enemigo siempre suele estar dentro. Hay que combatirlo desde dentro. Pero no solo en este caso, en todas las demás... no sé, o sea, la crisis esta que no sé cómo es aquí, pero en Europa solo se habla, o por lo menos en España o en el sur de Europa, de esta crisis económica, que no es solo una crisis económica, sino muchas más cosas, y la culpa la tenemos todos y todas, por soportar un sistema que... Hola, mi nombre es Carla. Les quiero preguntar a la mesa en general, para tener una perspectiva nacional e internacional, ¿qué opinan ustedes? Lo que sucede es que acá en Chile, al menos, no sé si en otros lugares pasa, el mercado de los medios de persuasión, de comunicación, han sido muy estratégicos al tomar el tema de la mujer, estableciendo una subcategoría. Con esto me refiero, por ejemplo, a la literatura, sucede mucho, literatura de mujeres, revista de mujeres. ¿Y qué sucede con esto? Que van distorsionando el tema. Y además que mantienen con esto nuestro trabajo a los márgenes del canon. O sea, seguimos en un círculo vicioso. Quisiera saber desde la literatura, desde lo internacional, si ocurre esto en otros lugares, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo ven como una estrategia o como una oportunidad? Gracias. Yo no podría contestar si esto pasa en otras partes, en realidad, porque es cierto que he estado en Estados Unidos, en otros países, pero en realidad no me he interiorizado lo suficiente, no he estado tanto tiempo allí como para saber bien qué es lo que ocurre a nivel de lo que se consagra, ¿no? He visto departamentos de mujeres dentro de las universidades norteamericanas en que he estado, he visto que hay arte, pero en general no he visto esa separación de arte de mujeres, arte de hombres, como hay aquí en Chile, porque el término hombre no aparece mencionado, sino que el término mujer. A mí me parece como a ti empobrecedor, ¿no? Porque en realidad es cierto, como acaba de decir aquí una señora, que en realidad las mujeres han sido pasivas en la lucha. A mí me llama la atención que después de todo el cuadro, las mujeres de los 80, 70, en realidad las mujeres, aquí en Chile me refiero, han contestado poco a toda esta temática de la discriminación. Han contestado poco en sus obras, en todo, no ha habido algo tan potente, digamos, como lo que hubo en los 70, 80. En realidad en los años 90... se ha dejado un poco que muchas artistas que no son demasiado meritorias y que son más bien sumisas en relación a los cánones masculinos sean las que tomen la palabra. En realidad también eso creo yo que tenemos que empezar a desarrollar estrategias, creo yo, sobre todo porque según la Gayatri Spivak, que es una teórica del colonialismo brillante, cuando hay una opresión hay como dos pasos según ella que son muy importantes. Y uno, primero, que el oprimido aprenda a conocer bien la lengua del otro. Uno tiene que saber cuál es la lengua que la domina, primero. Y segundo, primera cosa también tiene que hacer un sistema de señas, de señales, ¿no? O sea, tratar de significar poéticamente, estratégicamente, poéticamente, cuál es su cambio, ¿te fijas? Y lo otro, considera ella, es ya cuando la semiótica pasa a ser
política. ¿Ah? Eso ocurrió en el caso de los chicanos, como he contado numerosas veces yo en Estados Unidos, que los chicanos primero empezaron con muchos signos de diferencia con respecto al norteamericano medio, muchos signos en cuanto a ropa, habla, textos, poesía, etc. Y de repente llegaron a constituir un poder que no pudo menos que ser político y consultado hoy día, ¿no? por todo el poder hegemónico. Entonces es interesante cuando uno ocupa un lugar minoritario entender bien hasta qué punto la habla lo mayoritario también a uno. Y aquello que uno critica, lo critica tal vez no con suficiente vigor, sino que tal vez de manera pobre contesta uno. Leyendo libros, fíjate, sobre el momento anterior, la instalación del MEMCH, hay críticas del feminismo obrero que dice que las mujeres gastamos mucho tiempo, de Elizabeth Hutchinson, un libro muy interesante de Elizabeth Hutchinson, Labores propias de su sexo. Habla que nos encuentra en cierta medida que gastamos mucho tiempo en cosas más de detalle, ¿no? Que no vamos al meollo, lo principal, que nos educamos menos, que en las reuniones de mujeres que eran políticas iba menos gente, pues las encontraba tediosa. El empoderamiento político lo encontraba tedioso. Las mujeres, muchas de ellas, preferían estar en su casa. Entonces, te fijas tú que hay un tiempo que gastar fuerte en la formación política y estratégica, en el discurso, la participación pública, es difícil también, ¿no? Porque la mujer siempre estaba enseñada a quedarse callada. Entonces, en rigor, esos son temas que yo hablaría, ves tú, que hay un trabajo largo y lento por hacer. Yo, como he dicho en mi presentación, yo creo que ¿se oye bien? Yo creo que es una realidad y es un problema, porque el arte es arte y el arte de mujeres es una subcategoría, como el arte africano, el arte de negros, el arte de no sé qué no es lo mismo que el arte con mayúsculas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en estrategias del discurso a la exhibición, a la exposición, y en el caso de Montehermoso esto fue algo que tuvimos muy presente desde el principio. En 2007, hace muy poco, en un año que comenzó con un simposio nada más y nada menos que en el MoMA de Nueva York, en el Sancta Sanctorum del Arte Contemporáneo Internacional, con un simposio que se llamaba The Feminist Future, el futuro, bueno, no es difícil de traducir porque tiene doble significado en castellano. Allí se congregó buena parte de los nombres insignes de lo que se conoce como arte feminista, que no es lo mismo que arte de mujeres, porque el arte feminista tiene un cuerpo teórico que define esta corriente artística como una corriente artística que se podría comparar con el surrealismo o cualquier otra corriente o movimiento artístico. Lo que pasa en 2007, deberíamos yo creo que aprender una lección de lo que acontece después de 2007. Se reúnen una serie de personas emblemáticas, se respira un ambiente de optimismo en el que finalmente se cree que se va a hacer justicia, se hacen una serie de exposiciones que son muy famosas, como WAC, la que hicieron Connie Butler en el MoCA y luego en otros sitios, la que hicieron Linda Nochlin y Maura Riley, Global Feminisms en el Brooklyn Museum de Nueva York. Bueno, una serie de exposiciones, Gender Check también en Viena, ellas en el Centro Pompidou de París, bueno, una serie de exposiciones, Kiss Kiss Bang Bang o La Batalla de los Géneros en España, muchas otras. Fueron un año en el que coincidió que mucha gente estaba en el ambiente, hace exposiciones sobre el arte feminista y vemos que, para empezar, les costó muchísimo a las instituciones acoger estas muestras y luego no ha pasado nada en esas instituciones. O sea, es muy peligroso y también es muy peligroso solamente pelear por exposiciones de corte, vamos a decir, feminista. Lo que hay que conseguir es que las mujeres, que se incluya a las mujeres paulatina y progresivamente en las instituciones. Esto tiene que ser el objetivo real. Y a veces con el entusiasmo y con la novedad dices, ay, vamos a juntarnos. Sabemos, porque lo han hecho gente antes que nosotras, que no te va a llevar demasiado lejos si no tienes una estrategia muy clara y sabes las consecuencias. O sea, es distinto si tú eres consciente de lo que estás haciendo, sabes las consecuencias a lo que te enfrentas y tienes una estrategia más compleja. Pero así,
sin más no lleva a buen puerto. Bueno, tenemos la última intervención, ya a la hora ha avanzado, así que damos la palabra a la última persona que está por ahí. Sí, gracias. Mi nombre es Felipe Rivas, soy artista visual y activista de disidencia sexual. Quería preguntarle a Araki, es como una reflexión-pregunta en realidad, a partir de lo que se preguntaron por ahí sobre el tema del comisariado, las curatorías, y en la mañana, lo vinculaba en realidad en la mañana, pensaba en la exposición de Jorge Díaz sobre, que mencionaba esta cuestión del documental de Lucía Egaña sobre la escena postporno de Barcelona, y la relación entre, claro, museo y curatoría y el postporno. El año 2003 o 2004, me podrías tal vez aclarar, se realiza en el MACBA... ¿Puedes hablar un poquitito más lento, por favor? Ok, sí. El año 2003 o 2004 se realiza en el MACBA un encuentro un encuentro de postporno, que si uno le cree al documental Mutantes y al mismo documental de Lucía Egaña, consistiría en el momento que da inicio al movimiento postporno en Barcelona. Sería como la instancia en la que se inscribe el movimiento postporno. Así está narrado, digamos, en esos documentales. Digamos, si uno le cree a esos documentales, entonces el museo, la institución del museo, para efectos de la práctica postporno, funcionó como un activador de una práctica estético-política de disidencia sexual, queer, altamente crítica, contestataria, dentro de su propio discurso también antiinstitucional. De ahí, digamos, la paradoja, ¿no? Lo que quiero preguntar. El año 2011, otra escena, se realiza en el Museo Reina Sofía en Madrid, la Internacional Queer, donde participan de nuevo varias digamos, de los colectivos y artistas y activistas de la escena postporno, entre, bueno, también otras latinoamericanos, pero donde se manifiestan de manera más evidente las tensiones con la institución, vamos, grupos que se salen de la convocatoria, en fin. Bueno, la pregunta es en torno a esta paradoja de las prácticas postporno en el contexto español y su inscripción en el museo, esa relación paradojal que tiene en el museo, y cuál es tu posición, digamos, con respecto a las posibilidades que tiene o no. Lo que se criticaba en definitiva en el 2011 era la rápida inscripción que estaban teniendo ciertas prácticas queer en la institución del museo. ¿Se me oye? Desde mi posición es una pregunta muy decía que desde mi posición es una pregunta muy difícil de contestar, porque yo no creo que las prácticas postporno sean prácticas subversivas, pero esto sería ya una contestación en sí misma a esta pregunta y sería compleja y larga de debatir, etcétera. Pero la pregunta de fondo, yo creo que es la relación, la pregunta que estás haciendo de fondo, yo creo que es la relación con las posiciones críticas o críticas con las instituciones. ¿Qué relación debemos mantener las personas que tenemos posiciones críticas con las instituciones, con estas instituciones? Y precisamente una de las cosas que estoy aprendiendo, o que me está sorprendiendo muchísimo de estas jornadas, es que me estoy volviendo a plantear constantemente, desde el primer día de estas jornadas, cuál y cómo son nuestras relaciones con las instituciones y la mía propia. Montermoso es el ejemplo perfecto de lo que yo creo que hay que hacer: llegar a una institución y transformarla completamente. Esto ocurre muy pocas veces, es muy difícil que se den las condiciones para que esto ocurra, yo soy consciente. Hay que vivir y hay que también utilizar las fisuras que se establecen en las instituciones para tener una visibilidad y una voz, pero ya tenemos, por lo menos en el caso español, tenemos ya una experiencia de la que podríamos obtener algunas conclusiones. Por ejemplo, yo ahora estoy colaborando con una institución en Bilbao, con Alhóndiga Bilbao, el curso que hacíamos en Montermoso, Lourdes Méndez y yo, lo estamos haciendo en la Alhóndiga Bilbao, y además es próximamente 25, 26 y 27 de este mes la segunda edición,
pero también he comisariado la retrospectiva sobre Guerrilla Girls y estoy en el Consejo Asesor de la Sala de Exposiciones. Alhóndiga Bilbao es una institución muy compleja, pero yo solamente tengo relación, vamos a decir, con la parte de la Sala de Exposiciones. Mi presencia, que soy, vamos a decir, un personaje más o menos conocido en el ámbito español en relación al mundo del arte y del feminismo, mi presencia no es solamente puntual haciendo una actividad que podría rentabilizar a la institución como, mira, ya estamos haciendo algo porque tenemos a una de las personas que se ha significado por trabajar en favor del feminismo. No, mi presencia también garantiza que en la sala de exposiciones se cumplan cuotas de sexo. La relación que yo tengo con la institución es una relación compleja y que me permite tener una relación cómoda desde mi punto de vista. Entonces, con respecto a la pregunta que hacías, yo me pregunto si una serie de personajes que también tienen muchísima relevancia en el ámbito cultural no están prestando su cara para lavar la imagen de unas instituciones terriblemente y profundamente sexistas. Esto hay que tenerlo, y estábamos comentando ayer una serie de personas y además tiene que ver con este ámbito en concreto que estás citando, el del posporno. Yo creo que es muy problemático únicamente acercarte a una institución que en el día a día, veas el MACBA, el Reina Sofía o la que sea, porque son todas iguales en ese aspecto, no tiene más de un 20% de mujeres en sus colecciones o en sus programas y de repente llegas allí con un discurso feminista, queer, lo que sea, una vez al año haces un gran evento que tiene una gran difusión mediática y cuando te vas las cosas siguen estando exactamente igual en la institución. Yo creo que esto es un problema que hay que empezar ya gracias por la pregunta, porque yo creo que es un problema que hay que empezar a enfrentar realmente desde el mundo de la cultura y del arte contemporáneo y desde el mundo del activismo. No sé si te he contestado. Bueno, la hora ha avanzado. Estamos poniendo fin a nuestro segundo Seminario Internacional de Historia del Arte y Feminismo, cuya convocatoria era del discurso a la exhibición. Creo que es muy importante rescatar, a la luz de lo que nos ha dicho Arakis, que una de las cuestiones fundamentales es, sin duda, la estrategia, ¿no? Y cómo estratégicamente podemos trabajar para lograr ciertas cuestiones. Esperamos continuar con la realización de estos seminarios. Queremos agradecerles a todas y a todos su presencia. Como les decíamos, ya van a estar en el canal YouTube los videos que registran estas dos jornadas. Han hecho consultas sobre los certificados de participación y se los vamos a enviar a través de sus correos electrónicos, así que por favor chequen estar acreditados y acreditadas y contestar la encuesta, que para nosotros es muy importante. Y esperamos encontrarnos, ojalá el próximo año, en unas fechas similares a estas, con mejores estadísticas, ojalá, pero con el mismo entusiasmo. Así que muchísimas gracias a todas y a todas, y como siempre el museo es nuestra casa, así que por favor visítennos y háganos saber su opinión sobre lo que está pasando en él. Hasta pronto.